¿Sabías que, hasta la fecha, hay más de 10.000 santos reconocidos por la Iglesia Católica? Detrás de cada uno hay una historia llena de misterios, sacrificios y milagros. En Educafe, descubrirás los relatos ocultos y sorprendentes de estos santos que han marcado la historia de la fe. Acompáñanos y descubre cómo sus vidas transformaron al mundo y pueden transformar tu forma de ver la religión. San Francisco de Asís, un joven que lo tenía todo: riqueza, prestigio y la promesa de una vida cómoda, decidió abandonarlo todo para seguir un llamado que ni él mismo entendía del todo al principio. ¿Qué lo llevó a abrazar la pobreza extrema, a renunciar a las comodidades y a vivir entre los leprosos y marginados? ¿Cómo un hombre que alguna vez soñó con la gloria militar terminó siendo un modelo de paz y humildad para generaciones enteras? La historia de Francisco es una transformación radical, un viaje que desafía toda lógica humana. Desde su encuentro con el leproso hasta las visiones que lo marcaron físicamente, Francisco nos invita a cuestionar nuestras propias vidas y nuestras prioridades. En este relato descubrirás cómo este hombre de Asís se convirtió en el defensor de los pobres, en el protector de la naturaleza y en un incansable predicador de paz. Cómo logró que miles de personas siguieran su camino. ¿Por qué sigue siendo tan relevante hoy en día, casi 800 años después de su muerte? San Francisco de Asís nació en el seno de una familia acomodada en Asís, Italia, en 1181 o 1182. Su padre, Pietro Bernardone, era un próspero comerciante de telas, lo que le permitió a la familia disfrutar de una vida llena de comodidades y privilegios. Su madre, Pica de Bourlemont, tenía un origen noble, lo que añadió aún más prestigio a la familia Bernardone. Aunque su nombre de nacimiento era Giovanni, su padre lo cambió a Francesco, un nombre inspirado por su afición por Francia y su relación comercial con ese país. Así, desde muy joven, Francisco estuvo inmerso en un entorno que valoraba tanto los negocios como el prestigio social. La infancia de Francisco fue, en gran medida, típica de un niño de familia rica en la Italia medieval. Creció rodeado de afecto y de comodidades, disfrutando de las mejores oportunidades que su estatus le permitía. Aunque no recibió una educación formal avanzada, Francisco tuvo acceso a una formación básica que lo preparaba para seguir los pasos de su padre en el comercio. Sin embargo, a diferencia de los estudios y el trabajo serio, Francisco desde pequeño mostró una inclinación natural por la diversión, la alegría y la compañía de sus amigos. A medida que Francisco crecía, también lo hacía su gusto por los placeres mundanos. En su adolescencia, se distinguía por ser el alma de las fiestas, siempre dispuesto a gastar generosamente para asegurar que sus amigos y él disfrutaran de la vida al máximo. Las fiestas, los banquetes y las celebraciones eran parte de su vida cotidiana. Francisco gozaba de una popularidad considerable en Asís. Era admirado por su alegría y carisma, lo que le daba un lugar especial entre la juventud de su ciudad. Para él, la vida era una sucesión de momentos felices y despreocupados, donde lo importante era disfrutar al máximo cada experiencia. A pesar de su afán por vivir en el lujo, Francisco no era superficial en sus relaciones. Tenía un corazón generoso y era conocido por su bondad con aquellos que estaban en su entorno. Sin embargo, su vida estaba profundamente enfocada en el materialismo y el prestigio social. El deseo de sobresalir en su círculo social era evidente, y su familia, en especial su padre, esperaba que Francisco siguiera con los negocios familiares y elevase aún más el estatus de la familia Bernardone. Pero, en su interior, empezaban a surgir dudas sobre la naturaleza efímera de esta vida que parecía tan perfecta en la superficie. Uno de los sueños más persistentes de Francisco era alcanzar la nobleza y la gloria militar. Como muchos jóvenes de su tiempo, veía la guerra como una oportunidad para ganar fama y reconocimiento. Deseaba convertirse en caballero, una figura que en su imaginación simbolizaba valentía, honor y respeto. En su juventud, este anhelo lo llevó a participar en la guerra entre Asís y Perugia, dos ciudades vecinas que mantenían una rivalidad constante. Francisco, con sus sueños de grandeza, se unió al ejército de Asís con la esperanza de lograr una hazaña que lo distinguiera. No obstante, su participación en la guerra no resultó como esperaba. Durante una batalla, Francisco fue capturado por las fuerzas de Perugia
y encarcelado junto con otros soldados de Asís. Pasó casi un año en prisión, un periodo que le permitió reflexionar profundamente sobre su vida y sus ambiciones. Las condiciones del cautiverio, las privaciones y el tiempo alejado de los lujos que había conocido en Asís comenzaron a hacer mella en su espíritu. Aunque no fue un cambio inmediato, este tiempo de reclusión marcó el inicio de un proceso de transformación interna en Francisco. Cuando finalmente fue liberado y regresó a Asís, Francisco intentó retomar su vida de lujos y fiestas. Sin embargo, ya no encontraba la misma satisfacción en los placeres mundanos que antes lo emocionaban tanto. El joven que había partido a la guerra en busca de gloria ya no era el mismo. Había algo en su interior que empezaba a inquietarlo, un sentimiento de vacío que no lograba llenar con las fiestas ni con las riquezas. Aunque seguía siendo popular entre sus amigos y mantenía su actitud alegre, Francisco comenzaba a distanciarse de la vida que hasta entonces había llevado con tanto entusiasmo. A lo largo de su juventud, Francisco también experimentó varios momentos de crisis de identidad. Aunque intentaba ocultarlo, había en él una lucha interna entre el joven ambicioso, que soñaba con nobleza, y el hombre que empezaba a buscar un significado más profundo en su vida. Esta contradicción lo llevó a vivir una época de confusión y de búsqueda. La presión de su familia por seguir los pasos de su padre en el comercio y la expectativa de que se convirtiera en un hombre respetado por su riqueza, comenzaron a parecerle cada vez más vacías. Había en él una inquietud espiritual que aún no podía comprender del todo. A pesar de estas primeras señales de cambio, Francisco aún no estaba listo para renunciar a su vida mundana. Seguía buscando sentido en las cosas materiales, pero las dudas sobre su propósito en la vida se hacían cada vez más fuertes. Este periodo de su juventud fue crucial para forjar su carácter, ya que fue en medio de esta dualidad entre la riqueza y el vacío interno que Francisco comenzó a prepararse, inconscientemente, para la transformación radical que viviría más adelante. Francisco de Asís pasó su juventud sumergido en el lujo, las fiestas y los sueños de gloria. Su vida parecía perfecta desde fuera, pero en su interior ya comenzaba a despertar una inquietud que lo llevaría a cuestionar el verdadero sentido de su existencia. A pesar de ser el líder social entre sus amigos y un joven con todas las oportunidades para tener éxito según los estándares del mundo, Francisco empezaba a darse cuenta de que algo más grande lo llamaba, algo que aún no podía entender, pero que poco a poco lo iría transformando en el hombre que más tarde cambiaría el curso de la historia. Su interior estaba cambiando, y comenzó a tener experiencias que lo acercarían lentamente a una vida diferente, una vida guiada por la espiritualidad y el amor a Dios. Estas experiencias no llegaron de forma abrupta, sino como una serie de pequeños momentos que, juntos, transformaron radicalmente su perspectiva del mundo. Uno de estos momentos clave fue su encuentro con un leproso. En la época de Francisco, los leprosos eran marginados de la sociedad, rechazados y temidos por la enfermedad que portaban. Ver a un leproso provocaba rechazo e incluso miedo, y Francisco no era ajeno a esta actitud. Sin embargo, un día, mientras caminaba por las afueras de Asís, algo cambió dentro de él. Al encontrarse con un leproso, en lugar de huir o apartarse, sintió una profunda compasión. Francisco se acercó al hombre, lo abrazó y le ofreció una caridad sincera. Este acto de amor y humildad fue un momento de revelación para Francisco, pues en el rostro de aquel leproso vio algo más que una enfermedad, vio la humanidad de alguien rechazado, y más importante aún, vio a Cristo mismo en él. Este primer acto de caridad fue el inicio de un cambio más profundo en su corazón. Francisco empezó a darse cuenta de que su vida hasta entonces había estado centrada en las cosas equivocadas. El dinero, el prestigio y las fiestas que tanto le habían atraído ya no tenían el mismo valor. En su lugar, comenzó a sentir un anhelo más profundo por una vida de servicio y amor, una vida dedicada a aquellos que más lo necesitaban. Su visión del mundo y de las personas comenzó a transformarse y empezó a buscar más momentos en los que pudiera actuar de manera desinteresada, siguiendo el ejemplo de Cristo. El punto de inflexión más importante en su camino hacia la conversión ocurrió en la pequeña iglesia de San Damián, a las afueras de Asís. Un día, mientras Francisco oraba frente a un antiguo crucifijo, escuchó una voz clara y poderosa que lo conmovió profundamente. Aquella voz, que él creyó ser la de Cristo, le dijo: «Francisco, repara mi iglesia,
que como ves, está en ruinas. Este mensaje fue tan impactante para él que no dudó en tomarlo de manera literal. A partir de ese momento, Francisco se dedicó a restaurar la iglesia de San Damián, utilizando su propio dinero para comprar materiales y haciendo reparaciones él mismo. Este acto de reconstrucción física fue simbólico de lo que también estaba ocurriendo dentro de él. Francisco estaba reparando no solo una iglesia en ruinas, sino también su propia vida y su relación con Dios. Sin embargo, al usar los recursos de su padre para financiar este proyecto, Francisco se enfrentó a un conflicto severo con su familia, especialmente con Pietro, su padre. Pietro, enfurecido por lo que consideraba una irresponsabilidad, exigió que Francisco renunciara a sus derechos de herencia y devolviera todo lo que le había dado. La confrontación con su padre culminó en una dramática escena frente al obispo de Asís y una multitud que se reunió para presenciar el enfrentamiento. Francisco, en un gesto de total desprendimiento, se despojó de sus vestiduras frente a todos, devolviendo a su padre incluso la ropa que llevaba puesta. Se quedó completamente desnudo, y en ese momento, declaró que a partir de entonces solo tendría un padre, Dios en el cielo. Este acto simbólico de renuncia a todo lo material marcó un nuevo comienzo en la vida de Francisco, quien, desde ese instante, decidió vivir en completa pobreza, dedicado a seguir los caminos de Cristo. La pobreza que abrazó no era solo una renuncia a los bienes materiales, sino una entrega total de sí mismo a Dios. Francisco comenzó a vivir como un mendigo, dependiendo de la caridad de otros y dedicando su tiempo a servir a los pobres y los enfermos. Caminaba por las calles de Asís, predicando sobre el amor de Dios y el valor de la humildad y el servicio. A pesar de que su transformación lo alejaba de su antigua vida, no todos lo entendían. Muchos de sus antiguos amigos y conocidos lo veían como un loco, incapaces de comprender por qué alguien que había tenido tanto decidía renunciar a todo. Pero Francisco no se dejó desanimar. Poco a poco, otros comenzaron a notar la sinceridad de su fe y el profundo amor que tenía por los demás. Algunos de ellos empezaron a seguir su ejemplo, abandonando también sus vidas acomodadas para unirse a Francisco en su camino de pobreza y devoción. Estos primeros seguidores serían los cimientos de lo que más tarde se convertiría en la Orden Franciscana. Juntos, comenzaron a predicar por toda la región, llevando un mensaje de paz, amor y simplicidad. La humildad radical de Francisco y su amor por los más marginados resonaron profundamente en quienes lo escuchaban, y su movimiento comenzó a crecer. A lo largo de este periodo, Francisco también desarrolló un profundo amor y respeto por la naturaleza. Para él, toda la creación era un reflejo del amor de Dios. En su famoso Cántico de las Criaturas, Francisco alabó a Dios por el sol, la luna, el viento, el agua y toda la creación, viéndolos como hermanos y hermanas en el gran tejido de la vida. Esta visión de la naturaleza como algo sagrado y digno de respeto fue una parte esencial de su espiritualidad, y es una de las razones por las que hoy es recordado como el patrono de los animales y el medio ambiente. Aunque su vida comenzó a estar completamente dedicada a Dios, Francisco continuó enfrentando pruebas. Vivir en la pobreza no era fácil, y su cuerpo comenzó a sufrir las consecuencias de una vida de privaciones. Además, la creciente atención que recibía también traía consigo desafíos, ya que otros comenzaron a cuestionar su movimiento y sus métodos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Francisco permaneció firme en su fe, siempre confiando en que Dios lo guiaba en cada paso. La conversión de Francisco fue un proceso gradual, lleno de pequeños y grandes momentos de revelación y cambio. Desde su encuentro con el leproso hasta su renuncia total a los bienes materiales, cada paso lo acercaba más a la vida que Dios tenía preparada para él. Su transformación no solo fue un cambio personal, sino que también inspiró a muchos otros a seguir su ejemplo, sembrando las semillas de un movimiento que impactaría a la Iglesia Católica y al mundo entero. Lo que había comenzado como una búsqueda interna terminó convirtiéndose en una misión para transformar vidas y acercar a otros a Dios. Todo a través del simple acto de vivir en amor y humildad. A medida que Francisco de Asís continuaba profundizando en su vida espiritual, sus acciones comenzaron a impactar más allá de su entorno inmediato. Lo que inicialmente parecía ser un simple acto de renuncia personal, se convirtió en un movimiento que atrajo a otros a su misión de vida. Fue durante este tiempo que Francisco,
Con un grupo de seguidores cada vez mayor, empezó a dar forma a lo que más tarde se conocería como la Orden de los Hermanos Menores, o los franciscanos. La fundación de la Orden franciscana fue un proceso orgánico. Francisco nunca planeó crear una orden religiosa formal. Simplemente vivía conforme a los principios del Evangelio, predicando el amor, la humildad y la caridad. Sin embargo, otros comenzaron a sentir el llamado de seguirlo en su estilo de vida. Estos primeros compañeros, inspirados por la sinceridad de Francisco y su profunda devoción, lo acompañaban en sus recorridos por los pueblos, predicando y sirviendo a los más pobres. Su misión era simple: vivir como Cristo, en pobreza absoluta, sin posesiones, dependiendo únicamente de la providencia divina. La primera gran comunidad de hermanos se formó cuando Francisco y sus seguidores decidieron vivir juntos en la Porciúncula, una pequeña capilla cercana a Asís. Este lugar se convirtió en el centro de su vida comunitaria y en el corazón del movimiento franciscano. La Porciúncula simbolizaba la simplicidad y el desprendimiento que Francisco promovía. Los hermanos vivían de la limosna, trabajaban con sus manos y compartían todo lo que tenían, viviendo en fraternidad y sirviendo a los necesitados. Una de las contribuciones más importantes de Francisco fue la creación de la regla franciscana, que establecía las bases para la vida de la comunidad. Esta regla, simple y directa, estaba basada en los principios del Evangelio y reflejaba el corazón de la espiritualidad franciscana: vivir en pobreza, servir a los demás y predicar el amor de Dios. A diferencia de otras órdenes religiosas, la regla de los franciscanos no incluía propiedades o monasterios lujosos. Francisco insistía en que los hermanos debían vivir entre la gente, compartiendo sus dificultades y alegrías, y no apartarse en la riqueza o la comodidad. El mensaje de Francisco no solo se limitaba a la pobreza material, sino que también incluía un profundo respeto y amor por la creación. Francisco veía a toda la naturaleza como una expresión del amor de Dios. Para él, el sol, la luna, los animales y toda la creación eran hermanos y hermanas, unidos por un vínculo común bajo la paternidad de Dios. Esta visión de la creación se plasmó de manera hermosa en su Cántico de las Criaturas, uno de los primeros textos en la literatura europea que celebra la naturaleza como algo digno de alabanza y veneración. Francisco veía en cada ser vivo un reflejo del Creador, y esto lo llevó a ser uno de los primeros defensores de lo que hoy llamaríamos una ecología espiritual. Además de su amor por la naturaleza, Francisco también promovía una vida de paz y reconciliación. En una época marcada por las guerras y los conflictos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, Francisco abogaba por el diálogo y la no violencia. Su deseo de promover la paz lo llevó a realizar uno de los actos más valientes de su vida: un viaje a Oriente en plena época de las Cruzadas. En lugar de unirse al conflicto militar, Francisco decidió visitar al sultán de Egipto, al-Malik al-Kamil, con la intención de dialogar y buscar la paz entre los cristianos y los musulmanes. Este encuentro, aunque no resultó en una resolución inmediata del conflicto, fue significativo por la valentía y la visión de Francisco. Durante su tiempo con el sultán, ambos mantuvieron conversaciones profundas sobre la fe y la espiritualidad, y aunque no llegaron a un acuerdo teológico, el respeto mutuo que surgió entre ellos fue un testimonio del poder del diálogo pacífico. Francisco regresó a Italia convencido de que la verdadera misión de los cristianos era predicar el amor de Cristo, no imponerlo a la fuerza. Otro evento clave en la vida de Francisco fue su experiencia con los estigmas. Hacia el final de su vida, mientras se retiraba en oración en el Monte Albernia, Francisco experimentó una visión de Cristo crucificado y recibió las marcas de la pasión de Jesús en su propio cuerpo. Estas heridas, conocidas como los estigmas, eran una manifestación física de la profunda identificación de Francisco con el sufrimiento de Cristo. A partir de ese momento, vivió el resto de sus días con estas heridas, como un testimonio de su amor y entrega total a Dios. A pesar de sus crecientes dolores físicos y las enfermedades que lo aquejaban en sus últimos años, Francisco continuó predicando y sirviendo a los demás con una alegría inquebrantable. Para él, el sufrimiento no era algo que debía evitarse, sino un medio para acercarse más a Dios. Vivió sus últimos días con la misma humildad y sencillez que siempre lo habían caracterizado,
rodeado de sus hermanos y fiel a su misión hasta el final. Otro aspecto fundamental de la vida de Francisco fue su relación con Clara de Asís, una joven que también abrazó la vida de pobreza y se convirtió en una de sus más fieles seguidoras. Juntos, fundaron la Orden de las Clarisas, una rama femenina de los franciscanos que seguía los mismos principios de pobreza y servicio. Clara, al igual que Francisco, vivió en pobreza radical, dedicando su vida a la oración y al servicio a los demás. Su amistad fue un testimonio del poder de la colaboración espiritual entre hombres y mujeres en la Iglesia. La obra de Francisco no terminó con su muerte. A lo largo de los siglos, su legado ha continuado inspirando a millones de personas. Los franciscanos siguen siendo una de las órdenes más influyentes de la Iglesia Católica, y su mensaje de amor y respeto por la creación resuena con más fuerza que nunca en el mundo. Francisco es recordado no solo por sus gestos de caridad, sino por la profundidad de su espiritualidad y su capacidad para ver la belleza de Dios en todo lo que le rodeaba. En sus últimos años, Francisco se retiró a la Porciúncula, donde, rodeado de sus hermanos, continuó predicando y viviendo en humildad. En 1226, a la edad de 44 años, Francisco murió, pero su espíritu y su legado no murieron con él. Las acciones que emprendió, la vida que vivió y los ideales que abrazó lo convirtieron en una de las figuras más queridas y veneradas de la Iglesia Católica. Francisco dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia y del mundo. Una huella que sigue inspirando a quienes buscan una vida más cercana a Dios y a los demás, una vida de amor, paz y humildad. Tan solo 2 años después de su muerte, en 1228, el Papa Gregorio IX lo canonizó como santo. Este proceso fue extraordinariamente rápido, lo que refleja la profunda devoción que ya existía hacia Francisco en toda Europa. El Papa, que había conocido personalmente a Francisco y había sido testigo de su obra, reconoció en él una santidad que iba más allá de los actos que había realizado. Era su estilo de vida, su pobreza voluntaria y su amor radical por Cristo lo que había conmovido a tantas personas. Durante la ceremonia de canonización que tuvo lugar en Asís, Gregorio IX describió a Francisco como un hombre completamente conforme con Cristo crucificado. La canonización de Francisco fue solo el comienzo de su legado como santo. Poco después de su muerte, se inició la construcción de la Basílica de San Francisco en Asís, un lugar que se convertiría en un centro de peregrinación para los fieles de todo el mundo. Esta basílica fue construida sobre la colina donde Francisco había sido enterrado, y su estructura es un reflejo del arte y la espiritualidad medieval. Aunque Francisco vivió en pobreza extrema, la basílica se convirtió en un símbolo de la grandeza de su espíritu, con frescos y arte que narran su vida y su misión. Entre los artistas que trabajaron en ella, se destaca Giotto, cuyas representaciones de la vida de San Francisco en los frescos de la basílica son considerados algunos de los más bellos ejemplos del arte sacro de la época. La Iglesia Católica ha seguido conmemorando a San Francisco de múltiples maneras. Su festividad, el 4 de octubre, es un día especial en el calendario litúrgico. Durante esta fecha, las parroquias franciscanas y muchas otras en todo el mundo celebran misas y procesiones en honor a su vida. Las ceremonias incluyen bendiciones a los animales, una tradición profundamente vinculada a su amor por todas las criaturas. Estas bendiciones son una forma de recordar su mensaje de respeto y cuidado por la creación, un mensaje que sigue siendo relevante hoy, especialmente en el contexto de las discusiones contemporáneas sobre el medio ambiente. La figura de San Francisco ha inspirado a muchas generaciones de cristianos a asumir un papel activo en la preservación de la naturaleza como una expresión del amor a Dios. Otro de los aspectos destacados de su vida fue su influencia en el actual Papa Francisco, quien eligió su nombre en honor al Santo de Asís. En varias ocasiones, el Papa ha mencionado que Francisco de Asís es una fuente de inspiración para su propio pontificado, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la pobreza, la promoción de la paz y el cuidado de la creación. La encíclica Laudato Si, que se centra en la responsabilidad humana de cuidar la creación, está inspirada directamente en el mensaje de San Francisco, cuyo canto a la naturaleza y su amor por los más vulnerables han influido profundamente en la doctrina social de la Iglesia contemporánea.
El legado de San Francisco también se extiende a su influencia en la espiritualidad franciscana, que sigue siendo una fuerza poderosa dentro de la Iglesia. La Orden de los Franciscanos, fundada por él, ha crecido, pero siempre mantiene su enfoque en la humildad y el servicio a los demás. Sus seguidores, los franciscanos, han jugado un papel crucial en la evangelización, en la defensa de los derechos de los pobres y en la promoción de la justicia social a lo largo de la historia. La espiritualidad franciscana sigue viva en los corazones de aquellos que buscan vivir de acuerdo con el Evangelio de manera auténtica y radical, como lo hizo Francisco.